La mayoría de la gente persigue el dinero como si fuera un premio reservado solo para los más rápidos. Pero el dinero no corre. Espera. Espera a alguien que se haya hecho digno de él. La verdad es que no necesitas perseguir el dinero. Necesitas transformarte en alguien a quien el dinero no pueda ignorar. Y eso comienza con decisiones pequeñas, invisibles, a menudo solitarias, pero poderosas. No me enseñaron a pensar así, me enseñaron a trabajar duro, a cumplir horarios y a seguir reglas. E incluso haciéndolo todo bien, el dinero seguía siendo difícil de conseguir. Solo cuando cambié mi enfoque del esfuerzo al crecimiento, todo cambió. Porque no se trata de cuánto haces, sino de cuánto creces al hacerlo. No se trata de correr más rápido, sino de crecer más. El dinero llegará solo, si haces lo que casi nadie quiere hacer. Disciplinarte en silencio, estudiar sin compromiso, actuar sin deseo, mejorar sin público. Sé que es contradictorio, pero precisamente por eso funciona. Porque la mayoría de la gente no lo hace. Y lo que la mayoría de la gente no hace es lo que diferencia a quienes viven de su sueldo de quienes viven de sus recompensas. Este video no trata de fórmulas mágicas. Trata de principios, de las verdades que rigen el trasfondo de la abundancia. Si aplicas esto, no tendrás que perseguir el dinero. Te encontrará, te seguirá, te respetará. Y cuando eso suceda, nunca volverás a pensar en el dinero de la misma manera. Cuando escuché por primera vez esta frase, esfuérzate más en ti mismo que en tu trabajo, confieso que no la entendí. Estaba acostumbrado a medir mi valor por las horas que dedicaba, el sudor de mi frente, el esfuerzo físico. Pero todo cambió cuando comprendí que el mundo no recompensa el esfuerzo. El mundo recompensa el valor. Y el valor es algo en lo que nos convertimos, no algo que hacemos. Empecé a estudiar no para parecer inteligente, sino para expandir mi mente. Leía 30 minutos al día sobre temas ajenos a mi trabajo. Filosofía, psicología, historia. Porque si mi nivel de pensamiento no mejoraba, mis ingresos tampoco. No se trata de títulos, sino de conciencia, claridad. Elevar el listón de lo que consideras aceptable en la vida. Vi a colegas que trabajaban más horas que yo, pero ganaban menos. Y eso me confundió, hasta que me di cuenta de que ellos intentaban ganar por volumen, mientras que yo empezaba a ganar por crecimiento. Mi enfoque pasó del cuánto al quién, en quien me estaba convirtiendo, en quien necesitaba ser para atraer las oportunidades que quería. El mercado siempre responde a la identidad, no a la persistencia. Ahí es donde entra la magia. Cuando inviertes en ti mismo, tu trabajo mejora de forma natural, tu comunicación se vuelve más refinada, tu toma de decisiones se agiliza, empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías tareas, y la gente a tu alrededor lo nota, porque el mundo exterior es solo un eco de tu mundo interior. Trabajar más en ti mismo es como construir cimientos de hormigón mientras otros apilan madera. Pero esto requiere paciencia, porque el retorno no es inmediato. El dinero no aparece el primer día de lectura, ni el segundo. Pero algo empieza a cambiar en nuestro interior. Y es este movimiento silencioso el que precede a todo gran cambio. He conocido a mucha gente brillante, personas con ideas increíbles, visión y talento natural. Pero la mayoría seguía estancada en el mismo lugar año tras año. ¿Por qué? Porque les faltaba disciplina. Y por mucho que sueñes o desees algo, si no tienes disciplina, el puente entre la idea y el resultado nunca se construirá. Un sueño sin disciplina es solo una ilusión. Yo mismo me quedé estancado muchas veces. Tenía planes, metas, incluso entusiasmo, pero ninguna rutina. Me despertaba a distintas horas, leía siempre que podía, anotaba metas, pero nunca las revisaba. Y entonces me invadió la frustración. ¿Por qué no suceden las cosas? Ahí fue cuando me di cuenta. Sin disciplina, todo lo que deseaba era solo una cómoda fantasía. La vida no recompensa la intención, sino la constancia.
Y no se trata de hacer mucho. Se trata de hacerlo con constancia. 5 páginas al día de un buen libro. 15 minutos de reflexión por la mañana. 30 minutos de ejercicio aunque no te apetezca. Puede parecer poco, pero la vida se construye con la acumulación de pequeñas cosas hechas con constancia. La disciplina es la inversión invisible que se hace visible con el tiempo. Y cuando ves los primeros frutos, la situación cambia. La disciplina también enseña algo valioso: la confianza en uno mismo. Cada vez que cumples tus promesas, se construye un nuevo pilar de autoestima. Y este respeto es la base de tu autoridad en el mundo. La gente percibe cuando tienes disciplina. Sienten que pueden confiar en ti. Y esa sensación es más valiosa que cualquier diploma colgado en la pared. Lo curioso es que con el tiempo, la disciplina se convierte en placer. Lo que era esfuerzo se convierte en hábito. Y lo que era difícil se convierte en parte de tu identidad. Pero tienes que soportar la fase de dolor, fricción y resistencia. Porque es precisamente durante este periodo que el dinero aún no ha llegado, pero ya ha empezado a buscarte. No fue de la noche a la mañana que lo comprendí. El dinero es una consecuencia, nunca una causa. Y la mayoría de la gente lo persigue como si fuera el punto de partida. Pero no lo es. El dinero es el reflejo de tu transformación. Es el eco externo de una evolución interna. Y hasta que no te conviertas en alguien capaz de gestionar más, el universo no te dará más. Hubo una época en la que no ganaba mucho y pensaba que era culpa del mercado, del gobierno o de la empresa. Pero todo cambió cuando me miré al espejo. Empecé a preguntarme, ¿qué clase de persona necesito ser para que este nivel de ingresos sea inevitable? Y entonces todo empezó a cambiar. Porque la pregunta correcta nos pone en el camino correcto. Empecé a prestar atención a los pequeños detalles. Cómo me comunicaba, cómo gestionaba el tiempo, cómo reaccionaba a la presión. Con cada microajuste, parecía que el mundo respondía con un microaumento de posibilidades. Y fue entonces cuando me di cuenta, no era el mundo el que estaba estancado, era yo. Y cada vez que subía un escalón dentro de mí, el mundo se ajustaba como un espejo. No se trata de parecer rico, se trata de pensar como quien ya lo es, tomar decisiones con claridad, enfoque y responsabilidad. El dinero ama a quienes saben cuidarlo, a quienes saben multiplicarlo, a quienes no lo necesitan para sentirse como personas. Y eso solo se logra con transformación, con trabajo de base, con verdadera evolución. Y por eso mucha gente gana dinero rápidamente, pero lo pierde aún más rápido, porque el dinero llegó antes de su vencimiento. La transformación no se había producido y el dinero pasó factura. La verdadera riqueza no es lo que tienes, sino quién eres, y eso es lo que lo sostiene todo cuando la marea baja. Hay una ley silenciosa del universo que nadie te enseña en la escuela. Tus ingresos nunca superarán tu nivel de desarrollo personal por mucho tiempo. Incluso podrías experimentar un auge, un golpe de suerte momentáneo, una explosión temporal de resultados. Pero si no tienes una estructura interna, todo vuelve al mismo punto. Es como intentar retener el agua con las manos abiertas. Lo he vivido en carne propia. Hubo una época en la que ganaba más de lo que podía gestionar. El resultado: gastaba mal, invertía mal e incluso me involucraba en cosas sin sentido solo porque podía. Y como por arte de magia, o mejor dicho, como un reflejo matemático, volví exactamente a donde había estado antes. Fue doloroso, pero necesario. Allí comprendí que el dinero requiere estructura emocional, requiere claridad, inteligencia emocional y carácter. Porque sin ella, cualquier cantidad se convierte en un problema en lugar de una solución. El dinero amplifica tu identidad. Si eres inseguro, se notará. Si estás ansioso, empeorará. Y si eres maduro, te empoderará. Empecé a considerar mi crecimiento personal como una prioridad absoluta. Empecé a ver cada libro, cada curso, cada conversación con personas superiores a mí como una palanca. No se trataba de enriquecerse rápidamente, se trataba de echar raíces profundas,
capaces de sostener cualquier futuro. Y este cambio de enfoque marcó la diferencia. Porque el dinero, cuando llega antes de la preparación, te desmorona. Pero cuando llega después de la evolución, te honra. Reconoce que estás listo para más. Y por eso sigue llegando incluso cuando dejas de perseguirlo. Hay quienes siembran hoy y esperan cosechar mañana. Y cuando no ven resultados rápidamente, se dan por vencidos. Se enfadan, se frustran y se quejan. Pero la naturaleza no funciona así, y el dinero tampoco. Hay un tiempo entre la siembra y la cosecha. Y este tiempo se rige por leyes, no por sentimientos. No importa cuánto lo desees, ni cuánto creas merecerlo. La cosecha llega en el momento oportuno y solo si has plantado lo correcto. Tuve que reaprender esto varias veces. Había días en que me despertaba entusiasmado, disciplinado y concentrado, y otros en que parecía que no pasaba nada. Me asaltaban las ganas de dejarlo todo. Pero entonces recordaban, Jim, la emoción es pasajera, pero la semilla está en la tierra. Y eso me daba fuerzas, porque un agricultor que siembra con sabiduría no vuelve a mirar la tierra todos los días con desesperación. Confía en el proceso. Mucha gente confunde urgencia con impaciencia, y en su afán por ver resultados terminan cambiando de rumbo, alterando planes y abandonando buenas ideas que simplemente necesitaban más tiempo. He aprendido que la constancia es más poderosa que la intensidad, que un ladrillo al día construye un muro, aunque al principio parezca polvo. Y también entendí que la emoción no es una métrica. No se mide el progreso por lo que se siente, sino por lo que se hace. Puedes estar desmotivado y aún así seguir avanzando. Puedes tener dudas y aún así evolucionar. Lo importante es seguir plantando, incluso sin ver la flor. Porque lo invisible siempre precede a lo visible. ¿Y lo más asombroso? Cuando llega la cosecha, no te pregunta cómo te sentiste. Simplemente revisa lo que hiciste. Y si la tierra ha sido bien cuidada, llega la abundancia y llega con fuerza. Pero luego hay otro factor del que pocos hablan. Durante mucho tiempo solo hacía lo que me pedían, solo leía lo que me recomendaban, estudiaba solo lo esencial para sobrevivir. Pero entonces me di cuenta, quienes realmente prosperan no hacen lo mínimo indispensable, hacen lo que nadie ve, aprenden más de lo necesario. Y es este exceso invisible que tarde o temprano se convierte en valor visible. Empecé a adoptar un principio sencillo, aprender cada día algo que no tuviera aplicación inmediata. Un nuevo concepto económico, una idea de la filosofía estoica, una técnica de comunicación, una lección de historia. No para aplicarlo en el momento, sino para adquirir una mayor versatilidad, porque el conocimiento es como una herramienta. Al principio, ni siquiera sabes para qué sirve, pero un día agradecerás tenerlo en tu caja de herramientas. Este hábito me dio una ventaja, porque mientras muchos estaban demasiado ocupados con lo urgente, yo invertía en lo importante. Aprender se convirtió en un placer, se convirtió en mi identidad, y lo curioso es que el dinero empezó a llegar de lugares que ni siquiera había imaginado. Ideas surgidas de libros antiguos me abrieron puertas modernas. Frases anotadas hace años se convirtieron en soluciones a problemas actuales. El conocimiento no tiene fecha de caducidad, madura contigo. Y a veces, la información que parecía inútil cobra sentido en el momento justo, como si la vida dijera, ahora estás listo para usar esto. Por eso nunca he subestimado el poder de un buen libro, una buena charla o una conversación con alguien más sabio. Aprender más de lo necesario es el secreto de quienes siempre van un paso por delante. Y lo más interesante es que, cuanto más aprendes, más te das cuenta de cuánto te queda por aprender. Y esta humildad intelectual te protege de la arrogancia. Te mantiene en constante crecimiento. Porque al final, quien sabe mucho atrae oportunidades, pero quien sigue aprendiendo atrae la multiplicación. Si hubiera esperado a sentir la voluntad de hacer lo correcto, seguiría arruinado, desorganizado y quejándome de la vida. Uno de los momentos decisivos más importantes que he vivido fue comprender que la fuerza de voluntad es voluble, pero la toma de decisiones puede ser constante. El secreto nunca fue sentir la voluntad, sino actuar a pesar de su ausencia, porque el mundo recompensa la acción, no la emoción. Recuerdo las mañanas en las que levantarse de la cama era una tortura, días en los que estudiar se sentía como un castigo, tareas sencillas se volvían enormes.
Y fue precisamente en esos días que decidí hacerlo, porque descubrí que ahí es donde se fortalece la identidad. Hacerlo incluso cuando no lo sientes es una prueba de que tienes el control, no de tus sentimientos. Es como ir al gimnasio incluso con pereza, leer incluso con sueño, trabajar con concentración incluso sin motivación. Cada pequeño acto como este refuerza un mensaje silencioso en tu cerebro. Soy alguien que hace. Y esta convicción interior vale su peso en oro, porque el mundo puede arrebatártelo todo, excepto tu capacidad de decidir perseverar. Este tipo de disciplina emocional es poco común. La mayoría de la gente vive presa de sus propios estados de ánimo. Y quienes viven así, viven en ciclos. Empiezan con entusiasmo, se desaniman, paran. Vuelven a empezar, se desaniman de nuevo, paran de nuevo. No llegan a ninguna parte. Yo ya no quería eso, así que interioricé un lema simple. Si es correcto, lo haré, me guste o no. Y curiosamente, cuando actúas sin depender de la fuerza de voluntad, esta empieza a aparecer más tarde. La motivación nace de la acción, no al revés. El cuerpo se acostumbra, la mente comprende, el hábito se arraiga, y cuando esto se vuelve rutina, ocurre algo mágico. La vida tiene un ritmo curioso. Primero persigues las cosas. Luego, si haces lo correcto durante suficiente tiempo, ellas empiezan a perseguirte. Experimenté esto con el dinero. Al principio cada centavo parecía una batalla, cada avance un esfuerzo monumental. Pero después de un tiempo de construir una base, algo cambió. El dinero empezó a llegar de donde menos lo esperaba. Las oportunidades empezaron a buscarme. Y entendí, esta es la etapa de multiplicación. Pero la multiplicación no ocurre para quienes recién comienzan. Ocurre para quienes ya han pasado por la fase de sacrificio, disciplina y crecimiento silencioso. Es la recompensa para quienes sembraron durante tanto tiempo, incluso sin aplausos. Quienes ahora cosechan frutos que se reproducen solos. Dejé de intercambiar tiempo por dinero. Empecé a construir activos, ideas, sistemas, hábitos que seguían generando incluso cuando yo no estaba. Y es en este punto que comprendes que el dinero no es el fin, es solo un reflejo de la estructura que has construido. Te pagan no por lo que haces, sino por lo que representas. Y empiezas a darte cuenta de que tu nombre tiene valor, que tu palabra tiene peso, que tu historia inspira confianza. Y es esta confianza la que impulsa constantemente el flujo financiero. Pero nada de esto fue por suerte. Llegó repitiendo lo correcto cuando nadie veía, resistiendo la prisa, ignorando los atajos, defendiendo principios. Y es entonces cuando el dinero se convierte en un sirviente, no en un amo. Empieza a trabajar para ti, en lugar de que tú trabajes para él. Y eso cambia todo, tu actitud, tu visión del mundo, tu paz. Llegar a esta etapa no es fácil, pero es simple. Es un camino de causa y efecto, de sembrar profundamente para cosechar abundantemente, de alinear el comportamiento con el propósito. Porque al final, el dinero que queda siempre es el dinero que ganaste con tus méritos. Y el mérito es silencioso, pero inevitablemente grita en forma de abundancia. Comenta aquí. Atraes la riqueza por la persona en la que te conviertes. En última instancia, el dinero solo obedece a una orden, su evolución. No llega a quien lo desea, sino a quien se convierta en él.